Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el licenciado Edmundo Huelmón. El licenciado Edmundo Huelmón es psicólogo clínico, quien nos había abandonado por mucho tiempo, pero gracias a Dios que está aquí con nosotros de nuevo y nos concede esta entrevista. Bienvenido a Consulta Participativa, licenciado. Gracias, qué placer y muy buenas tardes a todos los escuchas, los que nos miran por las redes, los que nos miran por su celular, su tablet. Estamos muy contentos de estar de vuelta y de plantearnos un tema tan importante como que usted va a mencionar ahora, muy correspondiente a estos tiempos. Gracias a usted, licenciado. Sabemos que en estos días mayormente, como según usted nos estuvo orientando, hay muchos problemas, se presentan muchos problemas, muchas afecciones psicológicas, muchos estados psicológicos durante este periodo de Navidad por una y otra razón. Así es que vamos a arrancar preguntándole, licenciado, afecciones, problemas psicológicas durante la Navidad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para empezar, yo estoy muy preocupado, y tengo que decirlo, porque las Navidades en nuestro país es un tiempo donde las personas deben subir un poquito su alerta. Fíjese de que siempre se ha dicho que las Navidades es una época de paz, de celebración, de reflexión, ¿verdad? De uno ir a la iglesia, de uno perdonar, de uno hacer inventario de lo que fue su año. Sí, en el sentido tradicional y romántico es así, pero también sabemos que en la realidad y en la práctica las Navidades se han convertido en tiempos de asueto, de vacaciones y también de fiesta, de mucha fiesta. En nuestro país, en Navidad, pues aumenta varias veces el consumo de alcohol en la población. Y recordemos que el alcohol ahora mismo es la sustancia psicoactiva, la droga, si yo lo digo, aunque sea legal, es una droga, que más daño hace por muchísimo a las personas, mucho más que todas las drogas ilegales juntas. Es decir, el alcohol es responsable de la mayoría de las muertes trágicas en este país, incluyendo los accidentes automovilísticos o las riñas o los pleitos o la violencia intrafamiliar. Ahí está la droga presente, o el alcohol presente, más bien dicho. El alcohol se consume de manera muy alegre durante Navidad. Es más, ya desde ahora en las oficinas se está llevando el famoso ponchecito a brindar con ponche. Y muchas personas empiezan su día con un brindis de ponche y luego siguen con una cerveza y luego terminan con ron y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? También hay un gran aumento del flujo de tránsito en las calles de nuestro país, elevando el estrés de las personas, porque sabemos que estar una hora y media en un tapón sin moverse es algo estresante, que nos desespera. Llegamos tarde, llegamos bien alterados en nuestra cita. Y también, por otro lado, hay personas que sufren afecciones como la depresión o las ansiedades que se exacerban en Navidad. Muchas personas que no le cae bien la Navidad se sienten solos, se sienten alejados de sus seres queridos. Hay personas que viven en el extranjero. Esas personas sufren de muchísima nostalgia, especialmente en estos años. Y es por eso que vemos la gran cantidad de viajeros que vienen al país procedente de Estados Unidos, los dominicanos que viven, la diáspora que vive en el extranjero. Pero ¿por qué en Navidad? Es por eso, la nostalgia, la ganas de ver la patria, se acuerdan del puerquito, ¿verdad? De la Nochebuena, del morito, de compartir con sus familiares y es un momento de alegría. Sin embargo, también, lamentablemente, las cifras trágicas y fatídicas aumentan muchísimo. Son precisamente por estos movimientos poblacionales que ocurren accidentes y que hay muchísimas personas que van a terminar en hospitales, lamentablemente, o que pueden perder la vida. La Navidad también es un tiempo donde muchas personas se quedan sin propósito porque entran en vacaciones, porque ya la cosa se pone floja. Ahora mismo en las oficinas públicas pues casi no se trabaja, no se siente un ambiente de trabajo. O sea, todos los servicios van bajando y las personas pues se van relajando. Algunos se relajan, otros se estresan. Porque también el tener nada que hacer es algo que estresa muchísimo a las personas.
Entonces también hay personas que tienen malos recuerdos en Navidad, personas que perdieron un ser querido, personas que tuvieron un rompimiento sentimental, pues también van a ser afectados, ¿no? Entonces sí, es un tiempo dual, ¿no? Un tiempo donde debemos regocijarnos, alegrarnos, qué bueno, hay vacaciones, los niños se ponen muy felices porque están en sus casas, van a recibir regalos, a nosotros nos agrada el clima navideño, pero también hay que tener cuidado con el consumismo. Muchas personas también van a gastar todos sus recursos, motivados por una publicidad bien agresiva que, que aprovecha que a las personas se les premia con un doble sueldo, con una bonificación, y ahí están las tiendas haciendo negocio, promocionando sus marcas, claro está, pero no se puede olvidar de que la publicidad es un recurso que influye e incide en la toma de decisiones de las personas que van a gastar mucho dinero. Luego llega enero y todo el mundo sabe lo que pasa en enero, ¿verdad? Que todo el mundo tiene problemas económicos y también ahí mismo se van a dar los problemas de depresión y de desesperación porque tienen deudas que cumplir. Entonces, fíjate qué complejidad. Por un lado, la alegría de la Navidad, pero la preocupación que yo tengo que tener para yo evitar enfermarme, no comer de más, la gastroenterosis. Bueno, los hospitales se llenan todos los años de personas con intoxicaciones alimenticias. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que yo como. Recuerden que la dieta varía mucho en Navidad, o sea, las personas comen de más. Muchos vamos a aumentar muchas libras, porque no solamente Nochebuena, realmente ya desde ahora yo pienso que las personas empiezan a celebrar con comida hasta fin de año sin parar. Que los patelitos, que los quipes, que el porco asado, que párate allí, que vamos como un sanguchito, que cada vez que llegamos a una casa nos van a brindar dulcitos, nos van a brindar todas las chucherías que hay en Navidad, manzanas, peras. O sea que las personas comen y comen y comen. Y eso también incide en la salud. Otra cosa, la falta de sueño. También las personas aprovechan estos tiempos para salir a la calle, para divertirse, para ir a fiestar y a disfrutar con amigos, eso está muy bien, pero también muchas personas reducen su tiempo de sueño y lo reducen a 5 horas, 4 horas, y eso también es muy perjudicial para la salud. Cuando usted no duerme, usted duerme pocas horas, quiero que entiendan, usted se va a levantar, pero usted se va a levantar en un modo, vamos a decir, un modo anormal. Es decir, usted no va a levantarse refrescado de una noche de sueño normal, sino que usted va a levantarse con el cortisol alterado. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces le va a dar a usted como una fuerza y usted se va a sentir con mucho ánimo, pero es un ánimo nervioso, no se siente bien, es como una ansiedad que molesta y eso es lo que produce la falta de sueño. Además, que cuando hay mucho cortisol, la persona también engordamos mucho más rápido, porque entonces el cortisol engaña el cuerpo y cree que hay una emergencia, está pasando algo, y produce de que el metabolismo empiece a guardar reservas. Es decir, con mucho cortisol usted va a engordar comiendo poco. Fíjese qué cosa. Sí, licenciado, pero nos asalta mucho preguntarle porque tenemos el asunto del estrés propio de la fecha, por los asuntos, como usted señala, de las actividades, la ansiedad, pero hay una afección psicológica, si así se le puede llamar, que también es muy común en Navidad, que es el asunto del aislamiento social, de esas personas que se sienten que no encajan, que no tendrán la oportunidad, que están aisladas, personas adultas mayores, personas con condiciones económicas muy inseguras, personas que no saben cómo celebrarán una cena de Navidad. Es cierto que este aislamiento social voluntario o involuntario acarrea una serie de problemas psicológicos en Navidad. Absolutamente. El ser humano es un ser gregario. Eso significa que para nosotros funcionar normalmente necesitamos estar con los demás. Necesitamos sentirnos parte de algo, de un grupo, de una familia, para estar en salud. El ser humano que se aísla, pues primero empieza a variar su personalidad, porque se va distorsionando.
esa misma persona le va a bajar la autoestima porque luego va a sentir más ansiedad en salir a la calle y en saber cómo comportarse, hablar con las personas. Es decir, lo que yo dejo de practicar se va extinguiendo. Socializar es una conducta que necesita practicarse constantemente, porque todo va cambiando, ¿verdad? Entonces, mientras yo socializo, yo me siento cómodo entre las personas porque puedo preguntar y responder libremente sin sentir estrés. Las personas que se van aislando sienten mucha tensión porque no sobrepiensan lo que hacen y lo que dicen, entonces evitan también las burlas o las críticas de los demás, por lo menos lo que si se lo imaginan. En fin, el aislamiento es muy dañino para el ser humano. Ojo, quiero decir algo. La soledad es una cosa y el aislamiento es otra. Estar en soledad sí es positivo. O sea, yo en soledad yo estoy conmigo, en soledad yo oro, en soledad yo medito, en soledad yo puedo estar en silencio y puedo salir y disfrutar de inclusive ir a una plaza o salir a la calle en silencio. Y eso es agradable, esa soledad, ese estar conmigo, siempre y cuando mi autoestima sea sana, claro está, pues se siente muy bien. Ahora bien, las personas que se aíslan por otras razones, la primaria sería la depresión, ¿no? La depresión nos lleva a aislarnos. El que está deprimido empieza a padecer de un síntoma que se llama anedonia, se me enreda la lengua. La anedonia significa básicamente ganas de hacer nada. Se le quitan las ganas de socializar, se le quitan las ganas de trabajar, de estudiar, se quieren quedar acostados en una cama y cada vez que lo llaman, ven que llegó visita, no, yo no quiero ir, no, yo no quiero sentarme ahí, yo no quiero participar. Es una falta de voluntad, es una falta de ganas, literalmente, y eso es muy peligroso. Porque si esa tendencia sigue, obviamente van a empezar a aparecer ideación suicida o pensamientos de hacerse daño, porque ahí es que termina la depresión. Las depresiones pueden ser muy peligrosas porque lleva a las personas a quitarse la vida. El aumento de suicidios en Navidad se duplica. Se duplican los suicidios en Navidad porque muchas personas caen en depresión profunda. Hay personas que se deprimen por la Navidad, por lo mismo, porque han tenido malas experiencias en años anteriores y porque sencillamente no le ven ninguna importancia a todo lo que brinda la Navidad, los eventos espirituales, las congregaciones, los juntes. Entonces esas personas pues sufren. Aislarse es sufrir, es lo mismo. Si yo estoy aislado, yo estoy sufriendo. Pero es un sufrimiento que no es físico, es un sufrimiento del alma. Las personas, dígame. Sí, perdón, licenciado, me asalta que no se me vaya. Usted menciona la soledad diferente, la segregación y el aislamiento, y Sí, dice que la soledad resulta ser positiva. Pero sí, en estos casos, licenciado, que le voy a enumerar principalmente cuando se trata de adultos mayores correcto. que no tienen ya una pareja, como dicen su vieja, su viejo, el compañero, la compañera, y que la familia insiste en que necesitan la compañía obligada de un hijo, una hija, debe estar donde la hija, debe estar donde el hijo. ¿Por qué, qué tú haces solo en esa casa? ¿Por qué no haces nada? ¿Cuánto afecta esta insistencia del familiar amoroso en querer conducir a un adulto mayor que vive solo voluntariamente y dice que Sí, lo sí. disfruta a tener compañías obligadas? Bueno, ese es un buen punto y eso tiene varias aristas. Vamos a ver. Lo primero es que los adultos mayores no deberían estar solos, sobre todo a esa edad. Usted no debe quedarse solo porque va invariablemente a desarrollar una depresión. La mayoría de los adultos mayores va a sufrir depresión. Por eso es que el geriatra debe ser acompañado también de un psiquiatra, o hay psiquiatras geriatras, perdón, que también atienden a esta población, porque es muchísimo más susceptible a la depresión, primariamente. Entonces, la depresión, pues el principal síntoma de la depresión es el aislamiento. Si usted está aislado, usted se va a deprimir. Si usted está con compañía, difícilmente se va a deprimir. Ahora, el adulto mayor
muchas veces se queda en nuestras casas, en sus hogares, por un tema tradicional, social, de que las mismas familias cuidan a sus adultos mayores y a veces lo aíslan. No es que el adulto se aísla, es que la familia lo aísla. La familia lo pone en un cuartico, ahí se quedó. Entonces le llevan la comida, le ponen una televisión enfrente y se pasan 9 horas viendo televisión ese adulto mayor sentadito ahí. Hay que entender que un adulto mayor es como un niño. Y como un niño necesita compañía, necesita divertirse, necesita hablar, sobre todo hablar con sus pares, con otros adultos mayores. Cuando usted junta a esos viejitos, un grupito de viejitos, ellos van a hacer cuentos y van a empezar a recordar y a sentir alegría, porque ya la vida de ellos prácticamente ha pasado. Lo que yo le queda son las memorias y el poder contar esas memorias y poder hacer anécdotas. Los adultos mayores deben estar con personas y yo insisto mucho en que deben crearse programas especiales para los adultos mayores en este país, que no hay. Hay muy poco lo que se está haciendo. Hay, pero muy poco. Y entonces, por ejemplo, aquí el término ¿cómo se le dice? Hogar de ancianos, es algo que para muchas personas es inconcebible. Yo he escuchado gente que me dice yo se lo sugerí a un paciente que me dijo que si yo estaba loco, cómo yo iba a llevar a mi pariente a un hogar de ancianos, cómo yo le voy a hacer eso. Sí, pero la persona había en una cuarta planta, sola, aislada, se había caído 2 veces, un problema para sacarlo porque no había acceso, o sea, para la camilla, completamente deprimida esa persona. Y yo le sugerí que la llevara a un asilo y así lo hicieron. Y ahora esa persona volvió a la vida, está feliz, conversando, juega bingo y habla con todo el mundo el día entero. Entonces, el tema es cómo nosotros tratamos a esos adultos mayores. Los adultos mayores en Navidad son susceptibles a muchas otras cosas, empezando con la salud, ¿verdad? Esta es una época también de mucho cuidado con las diversas infecciones que hay. Tenemos gripe tipo A, tenemos influenza, chikungunya, todavía hay COVID-19, o sea, hay que cuidarse porque estamos en época. Mucha gente, como tú sabrás, que está gripado, un poquito como yo, que se ha congestionado, que tiene resfriado, pero otros van a caer directamente a un proceso gripal. Por eso es que se está vacunando gratis a la población contra la influenza. El que se sienta sano todavía, yo le recomiendo que vaya y se ponga su refuerzo de influenza para que no tenga que pasar por eso, sobre todo si es adulto, porque a un adulto mayor, si le da influenza, se puede morir. Licenciado, quiere decir que la soledad, hay soledad relativa, soledad impuesta, soledad voluntaria. Sí, hay la soledad positiva, esa soledad en que yo estoy conmigo, en reflexión, en oración, en contemplación. Es muy positiva porque me ayuda a sentirme mejor, me eleva los niveles de serotonina, endorfina, oxitocina. Okay. Hay una soledad negativa, esa soledad en la que yo no encuentro qué hacer, donde yo no tengo sentido, donde no tengo propósito. Entonces mi cabeza empieza a pensar y a buscar. Y eso hace que el cuerpo se estrese, producimos cortisol, entonces nos sentimos inquietos, empezamos a caminar de un lado para otro. Eso es muy dañino, porque nos va a afectar la salud cardiovascular también. Eventualmente eso va a generar en problemas de hipertensión y todas esas cosas. Entonces, el tiempo hay que planificarlo. Hay tiempo libre o tiempo que para mí, ¿verdad? Para yo hacer mis cosas, o también para yo contemplar, descansar. Y hay tiempo que yo tengo que invertirlo en otros, ¿verdad? También tengo que sacar de mi tiempo para dedicárselo a mi esposa, a los hijos, a la familia en extensión, es decir, a la otra familia, a los suegros. O sea, uno tiene que partirse en 10. Pero yo no puedo olvidarme de la persona más importante, que soy yo mismo. Yo también necesito sacar tiempo para mí, para reflexionar. En esta Navidad yo les recomiendo a las personas, sobre todo a aquellos que son devotos, de aprovechar y sacar tiempo para reflexionar. Una manera maravillosa de hacerlo es ir a una iglesia, aquel que tiene esa creencia, ¿no? Puede ir a una iglesia, a un templo, a un culto, y sentarse y reflexionar y conversar con su poder superior, con su Dios.
esta época es propicia para eso, de hecho esa es la razón de ser de la Navidad. Nosotros somos un pueblo cristiano y la tradición de la Navidad también debería ser vista de otra manera. La Navidad es un tiempo de reflexión, un tiempo donde debemos recordar a la persona que nos vino a salvar, ¿verdad? Y todo eso. Pero al César hay que darle lo que es del César. Luego vienen las fiestas y vienen las comelonas, y vienen los excesos. Ahí yo diría a las personas de que sean vigilantes, mucha vigilancia y no dejarse llevar de tanta publicidad, de tantos excesos. Licenciado, duelo y pérdida, Oye, presiones financieras. Dígame, licenciado dos temas excelente importantísimos. psicólogo clínico, Gracias. ¿cuánto afecta el asunto de la presión financiera, el duelo y la pérdida en periodos navideños? Muchísimo. Lamentablemente hay personas que fallecerán cerca de las Navidades y eso hace de que el doliente pues va a pasar un tiempo doblemente incómodo, es decir, el duelo en sí mismo es un proceso natural, pero que nos afecta profundamente. Y si le sumamos a eso en la época de la Navidad, lo exacerba, porque en Navidad sentimos culpa. Es decir, sentimos culpa porque estamos sufriendo cuando deberíamos estar gozosos por la Navidad. Entonces, el que está en duelo y llega la Navidad, se recoge aún más todavía. Y esas personas que están en duelo sí van a evitar muchas veces las celebraciones y las reuniones familiares y todo eso, porque entiende que tiene que, bueno, que tiene que excluirse. Muchas personas toman el duelo, depende de la creencia, ¿no? De manera diferente. Y hay personas que se recogen y entienden que el duelo significa yo no darme el permiso de disfrutar, no quitarme la posibilidad de yo reírme, participar, porque se entiende que es una falta de respeto a la situación. Hay muchas personas que siguen esas tradiciones. Pero en Navidad se pone todo mucho peor, porque esa necesidad que yo tengo de mostrarme doloso, de ponerme de negro, de estar triste, entonces imagínate tú, con la algarabía que hay en la calle, pues yo tengo que hacer un doble esfuerzo para mantener esa postura. Bueno, eso es por un lado, pero sí, las personas que pierden seres queridos cerca de Navidad, pues la pasan muy mal. Es bueno recordar a esas personas que hay que celebrar la vida, que no todo es dolor, sobre todo aquellas personas que son creyentes. El que alguien pase a otro plano de mejor vida no necesariamente tiene que ser algo trágico. O sea que hay que celebrar la vida y hay que ser agradecido por el tiempo que yo pasé con esa persona, etcétera, etcétera. Hay personas que van a necesitar ayuda, Hopperman. Hay personas que yo les recomiendo que busquen un terapeuta, especialmente un terapeuta de duelo, para que vaya y hable con esa persona, porque hay veces que se necesita cuando la intensidad del duelo es muy fuerte, sobre todo en Navidad. Ese fue el primer tema. El otro tema me parece que fue lo económico. Hablábamos de las presiones económicas, las presiones Sí, financieras. ahí sí. Bueno, el sistema está diseñado para eso. A las personas le dan doble sueldo temprano, principio, le dan su sueldo de noviembre, le dan el doble sueldo, le dan el bono y le dan la quincena. Son 4 golpes que vienen por ahí para muchos. Y eso significa vamos a gastar dinero. Entonces, estila, hay muchas tradiciones en Navidad. La más importante de todas es la Nochebuena, esa cena de Navidad, que cada quien la hace como pueda. El pobre la celebra con un pollo y el rico lo celebra con un pavo. Pero es lo mismo, sentarse en la mesa, en familia, disfrutar y agradecer sobre todas las cosas. Para los niños, bueno, es motivo también de alegría porque están de vacaciones y saben que por ahí viene Santa Claus, y vienen los Reyes Magos, y vienen juguetes. Y quiero recordar que a los padres, muchos padres, ¿no? De que esa tradición hay que mantenerla. Es muy importante para el imaginario infantil y para que ellos esperan el año entero sus juguetes, sus cosas. Pero si usted le va a premiar y le va a dar juguetes, dele tiempo que jueguen. Porque yo he visto casos de personas que le dan los reyes el día 6, al día 7 y al niño está en clase otra vez. Licenciado, hay
algo en la Navidad que muchos llaman. La Navidad es un bálsamo curativo y otros dicen la Navidad es una cicuta. Licenciado, los conflictos familiares en épocas navideñas, estos hermanos que no pueden compartir, que terminan peleándose, el padre, la hija, la madre distante, el hermano, el Correcto. amigo, estos conflictos familiares, ¿cómo afectan a las personas en tiempo de Navidad? Muchísimo. Recuerda que inicié diciendo que hay que subir la alerta, hay que subir la vigilancia de mi comportamiento, de lo que yo hago, de lo que yo digo, porque esta época es irregular, o sea, las personas pierden sus rutinas, muchos dejamos de ir al gimnasio, ¿verdad? Vienen vacaciones, entonces uno se siente en el aire. ¿Y ahora qué hago? Yo que me levantaba todos los días para estar de 8 a 6 de la tarde en un trabajo, ahora estoy sentado en mi casa y me llegó visita a Nueva York y tengo que atender a toda esta gente. Y vino un primo del campo. Es decir, pasan muchas cosas y la persona pierde su rutina y a veces se confunde, depende del norte. El estar aburrido, el no saber qué hacer, no tener propósito, recuerde que me eleva el cortisol, me pone más irritable. Y eso es lo que lleva a que la persona tenga riña. También el pasar más tiempos juntos. Hay personas que tienen situaciones no resueltas. Hay parejas, por ejemplo, que se levantan en la mañana, se van para su trabajo y llegan tarde en la noche, se bañan y se acuestan y ese es todo el tiempo que pasan juntos. Y tienen problemas, pero luego llegan las vacaciones y ahora sí tenemos tiempo para estar juntos y ya no sabemos ni siquiera cómo actuar el uno con el otro. Entonces se dan muchas diferentes situaciones y escenarios aquí. Pero de nuevo también el alcohol, la gente empieza a tomar alcohol, muchas personas empiezan a tomar alcohol inclusive desde la mañana. Y usted ve los bares y inclusive los colmadones ya a esta hora están llenos, porque la gente está de vacaciones, me dieron vacaciones del trabajo y muchos entienden que vacaciones es licencia para yo botar la casa por la ventana. Entonces muchos van al bar, muchos van al colmado, se emborrachan y ahí vienen las riñas, vienen los problemas principales. También se extiende el tiempo de bebida, una práctica que para mí es terrible desde el punto de vista de la salud, porque se vende alcohol hasta la madrugada. Y eso significa que va a haber muchas personas conduciendo ebrias en las horas más peligrosas del día, que son las horas entre las 3 y las 6 de la mañana, la de la madrugada. Van a haber muchas tragedias, como siempre pueden ocurrir, tanto en Navidades como en Semana Santa, cada vez que hay un periodo largo de vacaciones, vamos a tener tragedias porque la población se desenfrena. Entonces, sí es importante recortar el propósito de la Navidad. La Navidad es una fiesta religiosa, es un tiempo de paz, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de unión de la familia y las actividades deberían programarse para eso. Es un tiempo donde las familias que no se ven, programar esa actividad anual familiar donde se junten todos. Yo particularmente coordino una actividad familiar una vez al año que la hacemos en estas fechas, porque es el tiempo que las personas se juntan. Hay una gran parte de dominicanos que viven en el extranjero que vienen en Navidad. Entonces es un tiempo propicio para crear situaciones donde la familia se junte, donde puedan compartir de manera sana. Pero hay que planificar, señores, y que no sea nada más fiesta de desenfreno. Ojalá que se incluya tiempo de reflexiones, tiempo de vamos a cuento, vamos a sentarnos en el patio y rememorar, ¿no? Con los adultos mayores, muy importante. Para los adultos mayores siempre una alegría volver a ver sus familiares jóvenes, muchos que no ven hace muchos años. O sea, que tenga un abuelito, un abuelito. Si usted está de viaje y viene a Santo Domingo, vaya a ver a su abuelito, a su abuelita. Dediquen un Sí, sí, tiempecito, por ejemplo. O sea que sí, hay mucha oportunidad para sacar tiempo de calidad, pero hay que estar atento porque si yo no me planifico, puedo caer en una desidia y me puedo confundir y me voy a beber ron, me voy a bailar y me olvido de la familia y eso siempre trae desgracias. licenciado, finalmente, usted es un profesional de la psicología clínica, reputado, harto conocido. Gracias. Licenciado, ustedes, los profesionales, psicólogos clínicos, es cierto que pasada la Navidad, sus gabinetes están llenos de personas
están lamentablemente. padeciendo síntomas comunes. ¿Cuáles son estos síntomas comunes? Lamentablemente, en enero pues vemos un gran aumento en la consulta psicológica y en la consulta de salud mental en general. Nosotros nos vemos como una sola cosa. Psicólogos, neuropsicólogos, neurólogos, psiquiatras, trabajamos en la misma área, ¿verdad? La mente, el comportamiento humano. Entonces, ¿qué vemos en enero? Más que otra cosa, porque en diciembre usted va a ver todas esas intoxicaciones alimenticias, todas esas personas con sobredosis de alcohol, pero en enero vamos a ver las consecuencias del desenfreno. En enero van primeramente las personas con depresión o con ansiedad, o sea, los cambios de estado de ánimo fuertes. Hay personas que van a venir con una depresión montada o con un estado de ansiedad muy elevado, sintiéndose muy mal, con insomnio. Vienen personas también con problemas de adicción. Las personas que consumen mucho alcohol y drogas en Navidad botan la casa por la ventana y es muy común que toquen fondo en esa época. Tocar fondo significa llegar donde tenían que llegar. Y entonces acuden a la consulta a buscar ayuda. Eh, Otro tipo también de clientes que vienen mucho a consulta son las parejas. Hay personas que no le va bien en Navidad, que descubren que no necesariamente están hechos el uno para el otro, o se presentan nuevos conflictos y también se les recomienda acudir a consulta de pareja para que puedan trabajar sus problemas, ¿verdad? Y evitar un divorcio, evitar una separación. ¿Cómo afrontar la persona esta época de Navidad? ¿Cómo afrontar estas manifestaciones comunes de afecciones psicológicas? Yo les recomiendo a las personas que practiquemos la espiritualidad. Las Navidades también es un tiempo propicio para uno practicar la solidaridad. Es un principio espiritual muy importante. Recordar que hay personas que tienen hambre, recordar que hay personas que tienen necesidad. Y en muchas sociedades se organizan Navidad, muchas actividades para llevarle alimento a los pobres, para llevarle cobijas donde hace frío. Eh, y hacer actividades para los niños pobres, para que ellos se diviertan, para que también disfruten de la Navidad, todo eso se puede hacer. Y cada persona que participe en ese tipo de actividad pues recibe también un premio espiritual muy grande. Recordar también de que las Navidades es un tiempo propicio para descansar, ¿ok? Cuidado con el sobretrabajo. Entonces yo debo planificar también mi tiempo libre. Es un tiempo propicio para yo irme de vacaciones, para irme a la playa y a la montaña, que está sabroso el clima en Constanza y en Jarabacoa, Valle Nuevo, San José de la Mata, etcétera, etcétera. Y también planificar reunirme con mis familiares. Eso también nos ayuda a sentirnos mejor. Somos gregarios, a veces pasamos mucho tiempo sin ver a nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelitos. Y es un tiempo en que yo puedo aprovechar. Ahora tengo tiempo, déjame ir allá, déjame ir a verlos, llevar regalos. Dar regalos es una manera de dar afecto. O sea, la razón de yo regalar, que se hace mucho en Navidad, yo te llevo un regalo, una canasta, te llevé un virus, ese agasajo también significa que yo te estoy diciendo que te quiero, que tú eres importante para mí. O sea, de que fíjate todo lo que podemos hacer en Navidad que nos llena el espíritu. El espíritu o la espiritualidad es una dimensión muy importante del ser humano y que no podemos olvidar. Somos seres bios, psicosociales y espirituales. Yo soy psicólogo, yo no soy cura, pero sí les digo que la espiritualidad hay que trabajarla con buenas acciones, dando gracias, agradeciendo, uno preocupándose por el prójimo y aquel que crea, pues dando un chin de rodilla también y pidiéndole a Papá Dios que nos ayude. Licenciado, finalmente, psicoterapia, medicamento. Hay personas que no asisten al psicoterapeuta, al psicólogo clínico por el Al temor, ah, psiquiatra. no, me van a poner a dormir, me van a dar muchos medicamentos y otros fuera el asunto. Esto, psicoterapia y tratamiento farmacéutico, es un conjunto para tratar las afecciones psicológicas. Sí, perdón. Puede ir de la mano. Obviamente, en la puerta de entrada debería ser la psicología, una evaluación psicológica para determinar si la persona necesita farmacoterapia o no.
Muchos de estos procesos pueden ser tratados en un consultorio psicológico y el psicólogo, cuando se da cuenta si la persona está desestabilizada a un punto en que no puede por sí mismo, hay que entonces referirlo al psiquiatra. Pero el psiquiatra y el psicólogo van de la mano. O sea, cuando usted recibe farmacoterapia, como quiera debe continuar yendo del psicólogo. La, farma Perdón, la farmacoterapia es para acelerar el proceso y la persona recupere su bienestar. Hay otros casos que necesitan directamente farmacoterapia. Una persona con una depresión grave pues tiene que ser intervenido inmediatamente. O una persona en un estado psicótico porque bebió mucho alcohol o fumó mucha marihuana, está fuera de sí, ya eso corresponde a psiquiatría directamente. La mayoría de los casos se atienden en el consultorio psicológico de entrada y de ahí decidimos lo que vamos a hacer. Licenciado, gracias. No podemos despedirlo sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar al licenciado Edmundo Huelmón. Ay, gracias. Yo estoy en las redes. Mi nombre es Eduardo Huelmont. Se escribe casi como el tuyo. H-O-U-L-L-E-M-O-N-T. Estoy en Instagram, Facebook. Pero también me pueden llamar directamente o escribir en WhatsApp al 829-708-1111. 829-708-1111. Gracias, licenciado. Sabemos que está afectado por su gripe. Gracias por esta entrevista, Gracias. por esta consulta. ¡Feliz Un Navidad! placer y espero verlo pronto. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos a esta consulta con el licenciado Edmundo Huelmón, psicólogo clínico, donde estuvimos consultando sobre las afecciones psicológicas durante el periodo de Navidad. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.